Soy Raquel y llevo el departamento de administración y contabilidad de la empresa. Pues yo diría que ordenada dentro del caos. O sea, hay momentos que puede parecer todo muy caótico, pero luego va tomando su camino, su rumbo y acaba bien. Y sabes que va a acabar bien. Aunque empieza todo un poco de locura, de repartiendo los trabajos, de un poco caótico, pero ya te digo, ordenado dentro del caos. Bueno, yo sabes que el producto, el diseño, toda esa parte no la llevo yo la parte un poco menos creativa, que es controlar el dinero, que a priori es muy, efectivamente no es creativo, pero sí que tienes que echarle mucha imaginación, ¿eh? Para cuadrar, para que llegue el día de los impuestos y que todo esté controlado, que haya el importe suficiente para repartir en los bancos. O sea, tienes que tener una visión un poco muy amplia y ser ordenada tanto física como mentalmente. Y el proyecto, bueno, pues es que yo no te puedo decir proyectos que hayan resultado que digas han sido preciosos, porque es verdad que al final los ves y dices qué bien, pero claro, yo la parte que me llevo es la parte en que los proveedores pueden fallar en el plazo de entrega, que el cliente se retrase en el pago. Eso es lo que yo veo de un proyecto. Que yo tengo una forma de ser que soy un poquito histérica, enseguida me alboroto, lo quiero tener todo muy controlado, y cuando se me descontrola algo, lo paso mal, paso unos momentos muy tensos, pero vamos, luego me relajo y digo, bueno, no pasa nada, o sea, al final todo va a salir bien, pero al principio, hasta que ordeno todo en mi cabeza y en mi ordenador, ese momento tan desordenado, lo veo todo en mi mente, pero lo tengo que plasmar. Ese es el peor momento. Pero vamos, nunca llega la sangre al río. El momento favorito. No tengo un momento que digas, aquí. Cada día es diferente. Cada día es diferente. Tú traes en tu cabeza lo que quieres hacer hoy y surgen cosas que tienes que dejarlo todo y volcarte en esa otra cosa, y todo lo que habías planeado, tu escaleta a tomar por saco. Mi momento favorito del día, pues cuando te revolucionas, cuando cambias de estrategia, cuando dices voy a hacer esto primero, luego esto segundo, y al final queda todo realizado. Ese es un momento muy satisfactorio, dices, pues lo he conseguido. Yo me llevo muy bien con todos. Yo nunca he tenido ningún problema con ningún compañero, nunca. En 27 años. Que comento con amigas y todas tienen pues algún roce con alguien, digo, yo es que no puedo decir, pues mira o mira... No, yo no he tenido nunca un roce. Y si tengo visiones diferentes de algo, no es con mis compañeros, es más bien con el jefe. Con ese es con el que más discuto. Esto no lo veo así, esto no lo veas. Pero también porque tengo la suficiente confianza para poder decirle, pues yo creo que sería mejor de esta manera, de esta otra. Pero con mis compañeros, que estamos todos al mismo nivel, nunca he tenido ningún problema. No puedo decirte que tenga un favorito, hombre. Con la gente que lleva más tiempo en el estudio, pues tengo más vivencias. Pero con la gente que ha entrado hace poco, es gente muy maja, nos llevamos bien. Mira que somos todos muy distintos, de diferentes edades, de diferentes formas de ver la vida, y somos todos súper respetuosos, nos parece todo bien. A mí lo que haga un compañero me parece bien. ¡Ay, qué me ilusiona!
Primero, continuar el camino que hemos conseguido, que no ha sido fácil, porque hay mucho trabajo detrás y muchas horas y mucho esfuerzo. Y continuar con esa ilusión muchos años más. Bueno, pues que si tiene algún proyecto en mente, que aquí puede realizar, porque sobre todo ellos, que son los que tocan la parte creativa, son muy abiertos de mente para poder adaptarse, para poder aconsejar y para poder influir y para poder hacer. O sea, que hay mucha libertad en todos los aspectos. Entonces yo creo que es un estudio que no está encorsetado, que tenemos diferentes formas de ver las cosas, que nos acoplamos bien, ¿no? Igual que Kutu es más pasional, más directo, lo quiero ya, Eva es más calmada, más tranquila, o sea, encajan bien las piezas. Si fueran los dos de la misma manera sería muy complicado. Entonces, donde va uno corriendo, la otra frena, donde la otra no llega, el otro corrige. Es increíble, ¿eh? Después de tantos años, pero encajan bien, siendo tan diferentes como lo somos todos. Pero yo estoy muy contenta. Yo sé que compañeros como los que tengo aquí no los hubiera encontrado en otra empresa. He estado en otras empresas y, o sea, aquí no estamos. Cada uno tiene su labor. Si tienes que dejar lo que estás haciendo para echar una mano a un compañero o al revés, porque yo en la tecnología soy negada, se me estropea no sé qué del ordenador, yo tengo la confianza de decirle a un compañero, por favor, échame una mano y, oye, lo dejan todo y quiero decir que nos acoplamos todos muy bien, que hay mucha confianza y que estoy contenta en eso, que yo en otras empresas que he estado hace muchísimos años, ya te digo, mucho trepa, mucho pelotilla, mucho chivatillo, aquí eso no existe. Es difícil de encontrar, pero es la verdad.